Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos. Estamos dando início a mais um podcast da Ação Helenista, um formato que acabou se tornando, assim como os vídeos normais, algo muito eventual do que habitual. Mas com o fim da Páscoa, acredito que a situação volte a se normatizar e eu volte a publicar os vídeos com frequência, isso eu prometo. Mas hoje nós falaremos aqui sobre carlismo. Tenho a honra de estar produzindo esse primeiro episódio após a Páscoa, falando sobre esse tema que é muito pertinente a todos os católicos, sobretudo nós católicos monarquistas. Mas eu não acho que seja muito justo um brasileiro falar sobre carlismo, uma vez que a Ação Helenista conta com inúmeros amigos tradicionalistas ao redor do globo. E por isso eu tenho a honra de chamar um amigo carlista para falar sobre o assunto. Eu passo a palavra agora para Carlos Sánchez Mórago. Por favor, me diga o que é carlismo. Bueno, voy a comenzar hablando sobre qué no es el carlismo, porque muchas veces la gente entiende por carlismo cosas que no son. Para comenzar, el carlismo no es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas y teorías sobre política, sociedad, economía, etcétera, que están construidas por ideólogos, pero sin conexión real con el mundo, con la realidad. Se trata de un sistema cerrado construido sin contar con la realidad y sin necesitarla. El carlismo no es eso. De hecho, es justo lo contrario. El carlismo tampoco es nacionalismo. El nacionalismo es básicamente la idolatría del Estado-nación. Es una ideología, con lo cual ya de por sí es negativo. Y es algo que desvirtúa el amor a la patria. El carlismo tampoco es culto a una dinastía. Aunque el carlismo nació como una disputa dinástica, es mucho más profundo que una simple preferencia por una línea dinástica u otra. Entonces, ¿qué es el carlismo? Bueno, el carlismo es una doctrina, o más bien un conjunto de doctrinas sociales, políticas, económicas, principalmente políticas, que forman parte de la tradición hispánica. El carlismo, por tanto, es un movimiento que, lejos de ser una construcción ideológica, es una manifestación del modo de ser, del ethos hispánico y su tradición como pueblo, o como conjunto de pueblos, porque en realidad la hispanidad no es un único pueblo, sino una familia que comparte un origen común y una tradición que se expresa de diferentes modos y en diferentes lenguas. Entonces, ¿cuál es el origen del carlismo? Bueno, el carlismo surge a raíz de una disputa dinástica, es verdad. O sea, el carlismo comienza como un problema en la sucesión dinástica en España. A la muerte de Fernando VII en 1833, su viuda, María Cristina, con el apoyo de los liberales, el ejército e Inglaterra, coloca en el trono a su hija de 4 años, Isabel, básicamente para poner un títere. Esto provoca de inmediato el levantamiento del pueblo y el de la Iglesia en apoyo del heredero legítimo, el hermano de Fernando, don Carlos. Bueno, al principio el rey de Portugal, don Miguel, que era sobrino de don Carlos, apoya a los carlistas. Pero don Miguel es destronado en 1834 por su hermano Pedro, el emperador de Brasil,
con lo que Portugal cambia de lado y pasa a apoyar a los liberales. Esto es importante porque la guerra acaba con derrota del lado legítimo, ganan los liberales. Y aún hay otras 2 guerras más que los carlistas las pierden. Sin embargo, la derrota militar resulta en el final la bendición del carlismo, ya que le permite desarrollar su doctrina. Como los carlistas ven que no pueden vencer por las armas, deciden que tienen que enfrentarse al liberalismo en el campo de las ideas y la acción social. Entonces, podemos ver que lo que por un lado es una derrota, por otro lado resultó ser, digamos, lo mejor que le pudo pasar al carlismo. Después de hablar un poco así del origen del carlismo, vamos a hablar un poco de cuáles son los principios del carlismo. El carlismo se basa en 4 pilares: Dios, patria, fueros y rey. Estos principios están ordenados según su importancia. De este modo, primero sería Dios y en último lugar, rey. Esto tiene una razón de ser. El primer pilar, Dios. El carlista es ante todo un cristiano. Es fiel a la Santa Iglesia Católica y sus preceptos. El carlista es religioso y está devoto. Para el carlista lo que importa es restablecer el reinado social de Cristo, restaurar la cristiandad, devolverle a la sociedad la fe. El carlista es, por tanto, el mejor aliado de la Iglesia, incluso cuando la Iglesia se obstina en no tener aliados o en buscarlos en el lugar equivocado. El carlista es fiel a los obispos, al Papa, al magisterio, y entiende que la tradición solo está segura dentro de la comunión y la obediencia a los sucesores de los apóstoles y al sucesor del apóstol Pedro. Esto, de hecho, es lo que debería hacer cualquier católico, no solo los carlistas, pero bueno, en el carlista es algo más acentuado. Sin embargo, el carlismo no es clericalista. Esto es importante. El clericalismo es cuando los sacerdotes dictan lo que hay que hacer o no, cuando son los jefes políticos de un movimiento. Los carlistas son obedientes a la Santa Iglesia, pero toman decisiones independientes de la jerarquía eclesiástica en todo aquello en lo que el fiel católico es libre de decidir. Es decir, el carlismo es un movimiento católico, pero no está controlado por el clero católico. Hay una independencia. El segundo pilar sería la patria. La patria del cristiano es el cielo, como dice la epístola de Diogneto del siglo II. Sin embargo, las patrias terrenales son imagen, aunque imperfecta, de la comunidad celestial. Son además nuestra herencia y lo que legaremos a los que vengan después de nosotros. Por tanto, el carlista ama su patria. No la idolatra, como hace el nacionalista, sino que la ama con sus defectos y sus virtudes y busca lo mejor para ella. Es decir, el carlista es un patriota, ama su patria y si es necesario la defiende. Los carlistas defienden su patria. El tercer pilar son los fueros. Los fueros son, por así decirlo, el alma del pueblo. Son la tradición orgánica que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Son su constitución natural. A diferencia de las constituciones liberales, los fueros no se han diseñado en un despacho por ideólogos, sino que se han construido poco a poco a lo largo de los siglos.
y forman parte de la identidad de cada pueblo. Es decir, los fueros son algo que se ha ido construyendo naturalmente. El carlista reverencia y venera esta tradición popular y busca restaurarla donde el liberalismo la ha erradicado, que hoy día es prácticamente en todos lados. Yo realmente creo que no queda ningún país donde los liberales no hayan erradicado esta tradición viva que son los fueros. Por último, el cuarto pilar es el rey, porque el carlismo es monárquico. La monarquía es el sistema político que más se ajusta al carácter hispánico, porque es un sistema basado en la familia. La patria es una gran familia, formada por familias particulares y gobernada por una familia. El monarca, a diferencia del político, planea a largo plazo, que sabe que su heredero recibirá su legado, es decir, si el rey arruina el país, su heredero va a heredar un país en ruina. Es decir, el rey tiene intereses que van más allá de su propio reinado, porque a él lo que le interesa es dejar un legado a sus descendientes que merezca la pena. El monarca además sabe que tiene que cargar con las consecuencias de sus decisiones, sean buenas o malas. Y todos sabemos por la historia que un rey que toma malas decisiones, de lo mejor que le puede pasar es que pierda la corona. Algunos han perdido hasta la cabeza. Para un político, las consecuencias no importan. El político está unos cuantos años, después hay elecciones. Si no lo ha hecho muy mal, a lo mejor lo eligen otra vez. Si no, se va a su casa y si el país se va a la ruina, ya no es su problema. Pero bueno, el carlismo es monárquico. Pero, ¿qué clase de monárquico? Porque no vale cualquier monarquía. El carlismo defiende un tipo de monarquía llamado normalmente tradicional o mixta. Este tipo de monarquía está en un término medio entre absolutismo y parlamentarismo. Así, en la monarquía tradicional, el rey reina y gobierna con verdadero poder y autoridad. Es decir, el rey hace leyes y las hace cumplir. Pero también existen unas cortes que limitan su poder. El rey no puede modificar los fueros del reino sin consentimiento de las cortes. De este modo, la monarquía tradicional ni le concede al rey un poder absoluto e ilimitado, ni lo convierte en un títere ceremonial de un parlamento. Es decir, estamos en una situación de equilibrio. Esto, como decía Aristóteles, en el medio está la virtud. Bueno, ¿y el carlismo vale para el Brasil? Muchos pueden pensar que no tiene sentido hablar del carlismo en Brasil, ya que la dinastía que apoya a los carlistas en España y en otros países nunca gobernó en tierras brasileñas. Eso está claro, es decir, los Borbones no han gobernado nunca en Brasil. Sin embargo, ya hemos visto que el carlismo no consiste apenas en defender una dinastía sobre otra.
El carlismo consiste ante todo en restablecer el reinado social de Cristo y el gobierno legítimo para la patria. Esto es lo principal para un carlista. El apellido que lleve el rey legítimo es lo menos importante. Lo importante es que el rey que reina es el que tenga que reinar. Aún así, aunque el reunificacionismo de la hispanidad está implícito como deseo latente en los carlistas, es decir, en cierta forma, un carlista sueña con restaurar la hispanidad, unir todos los pueblos hispánicos bajo un rey católico algún día. Pero no es prioridad del carlista unir países. Es decir, no es algo, como digo, no es algo prioritario, sino establecer en cada uno el gobierno legítimo que le corresponde. Eso es lo importante. Si esto significa que varios países compartirán el mismo rey, está bien. Si han de tener un rey diferente, también está bien. Lo importante es que se salvaguarde la legalidad y la legitimidad. Por tanto, es posible seguir la doctrina carlista y aún más identificarse como carlista también en Brasil. Yo personalmente no veo ningún problema en ello. Por último, voy a tocar también un poquito el tema sobre la hispanidad de Brasil. Porque muchos preguntan, ¿pero Brasil es hispánico? Si en Brasil no hablan castellano, si Brasil viene de Portugal, que es independiente de España. Bueno, para responder rápidamente, sí, Brasil es hispánico. La cultura de Brasil es hija de la cultura portuguesa. Y Portugal forma parte de las Españas. Si la cultura portuguesa es hispánica, la cultura brasileña, que es hija de la portuguesa, también lo es. Esto es lógico. El hecho de que Portugal y Brasil no hablen castellano y que políticamente hayan estado siglos separados del resto de las Españas es irrelevante. Es decir, un hermano no deja de ser hermano, ni un hijo deja de ser hijo porque lleve muchos años viviendo por su cuenta en otra casa, ¿verdad? Continúa siendo familia. Y Brasil forma parte de la familia hispánica. Entonces, para resumir, hemos visto que el carlismo no es una ideología, sino que es un conjunto de doctrinas que nacen de la tradición y del carácter hispánico. Surgió como una reacción al golpe de los liberales para hacerse con el control y desmantelar la tradición en el mundo hispánico. Se basa sobre 4 pilares: Dios, patria, fueros y rey, cada uno en orden decreciente de importancia. Es decir, lo principal es Dios y en último lugar el rey, que no por eso es menos importante. Pero primero hay que traer Dios a la sociedad, hay que restaurar la patria, hay que restaurar las tradiciones de la patria y, por último, tener el gobierno legítimo. No vale cualquier tipo de monarquía. El carlismo defiende una monarquía que
ni es absolutista ni es parlamentaria, sino que está en un equilibrio en medio. El carlismo es posible en Brasil, no hay ninguna incompatibilidad, es perfectamente posible ser brasileño y ser carlista, precisamente porque Brasil es hispánico. Y Brasil es hispánico porque es hijo de Portugal. Y Portugal es parte de las Españas, independientemente de cuál sea su situación política. No importa si las Españas están unidas en un solo país o si son 20 países, continúan siendo la familia hispánica. Y bueno, creo que, no sé, como introducción al carlismo, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si tienes alguna pregunta o alguna duda. Perfeito. Uma vez que você elucidou de forma magistral os pontos da doutrina carlista, eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada para a contemporaneidade. Eu gostaria de saber como o carlismo enxerga a instituição monárquica espanhola atual. Bueno, considero que el actual rey de España es ilegítimo precisamente porque su origen, el origen de su linaje es ilegítimo, desciende de Isabel II, que como vemos fue colocada en el trono de manera ilegal e ilegítima, y precisamente para darle el control del gobierno a los liberales, pero es que además actúa de forma ilegítima, es decir, él oficialmente tiene el título de rey católico, pero si vemos sus actuaciones, de católico no tiene mucho. No nombra a Dios para nada, no apoya ninguna iniciativa que tenga que ver con Dios o con la Iglesia, a pesar de que reina en un país que es todavía mayoritariamente católico, no hace mucho por defender los intereses de los católicos. Entonces, todavía como carlista, sería posible que Felipe VI fuese reconocido como legítimo si al menos intentase ser un rey de verdad. No sé si me explico. Pero el problema es que no tiene ningún interés. Entonces, él más que nada es básicamente un funcionario más del gobierno, solo que su cargo es hereditario. Entendo. E em relação a isso, os carlistas acreditam que Dom Sixto seria o rei legítimo e o atual pretendente carlista, né? Sí, es decir, hoy día los carlistas defendemos a Don Sixto Enrique de Borbón-Parma, como el rey legítimo. Primero porque él desciende de la línea legítima, aunque no directamente, porque la línea directa se extinguió en 1936, si no me equivoco. Murió el último descendiente directo de Don Carlos. Entonces, el descendiente directo por línea masculina. Los Borbón-Parma están conectados por línea femenina, que en principio esto no es un problema, porque
los carlistas no estamos en contra de la sucesión por línea femenina, solo que lo que pasa es que en la tradición hispánica, para que una mujer sea reina, tiene que darse una serie de condiciones. Es decir, primero tienen preferencia los hermanos varones del rey difunto y los hermanos de la heredera, sí, por así decirlo. Es decir, si Isabel II no hubiese tenido ningún tío y no tuviese ningún hermano, seria legitimamente reina. Me explico? Certo. Agora eu gostaria de encaminhar essa conversa para o tema da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola que foi marcada pelo entrave entre inúmeros grupos de esquerda alinhados ao marxismo, sobretudo o marxismo soviético e o anarquismo, e do outro lado, grupos alinhados ao nacionalismo e tradicionalismo, em especial a Falange. Eu gostaria que você dissesse como você, como carlista, enxerga a questão da Falange espanhola e qual seria a relação entre carlismo e Falange? Mira, los carlistas y los falangistas, en el mejor de los casos, nos llevamos cordialmente guardando las distancias. Porque el carlismo y el falangismo no tienen nada que ver entre sí. O sea, en muchos puntos son incluso opuestos. Los carlistas y los falangistas fueron unificados a la fuerza por Franco durante la Guerra Civil. Y básicamente eso supuso el sometimiento de los carlistas a la Falange. Entonces, hoy día, sí, digamos que nos saludamos en la calle, pero ya está, hola y adiós. El falangismo, de todas formas, si el carlismo está hoy día bastante deteriorado, el falangismo es que está casi muerto. Es decir, los falangistas están muy divididos, hay como media docena de falanges diferentes y yo creo que han desaparecido ya prácticamente. Yo no he visto actividades de falangistas en bastante tiempo. Los falangistas que había en mi ciudad desaparecieron hace já mais de uma década. E você já teve algum tipo de contato com os tradicionalistas brasileiros, como Arlindo Veiga dos Santos ou a Ação Imperial Padronista? Claro, não com o movimento e a pessoa por si só, porque ambos morreram já. Eu gostaria de saber se você já teve algum tipo de contato com a doutrina tradicionalista brasileira. Creo que en algún momento he llegado a hablar con alguien, con alguna persona que me ha hablado sobre el patrianovismo, pero creo que no he llegado a tener así contacto con el movimiento. Realmente no conozco mucho del tema. Yo realmente con quien más contacto he tenido ha sido con los integralistas y no ha sido nada bueno. Entendo. E aproveitando o gancho, você gostaria de falar um pouco sobre a relação entre carlismo, integralista e a sua própria relação com os integralistas, o que você acha do movimento? Mira, con los integralistas yo francamente no me llevo bien. Ya he discutido con muchos de ellos y realmente no creo que sea compatible sus ideas con el carlismo.
honestamente, yo aquí opino igual que Miguel Ayuso y creo que el integralismo brasileño hoy día es una especie de falangismo brasileño. O sea, realmente ni siquiera en su comportamiento veo diferencias entre ellos y un falangista español. Para mí, son lo mismo. Compreendo. Particularmente também possuo a mesma visão. Eu acredito que os integralistas brasileiros estão mais alinhados à falange, aos falangistas, do que a qualquer outro tipo de movimento tradicionalista e, sobretudo, os carlistas, porque o carlismo por si só é um movimento exclusivamente monárquico e exclusivamente defensor do Estado confessional católico. Não há nenhum tipo de transigência nesses pontos doutrinais. Da mesma forma que era a ação imperial patronovista e a ação orleanista hoje em dia. Então, eu creio que nesse ponto a gente concorda, por assim dizer. E o falangismo também ele nasceu como um movimento republicano, certo? Sí, sí, o sea, el falangismo nació como un movimiento republicano y de hecho existen incluso en YouTube algunas grabaciones de canciones falangistas que son manifiestamente republicanas. Es decir, el falangismo acabó en el bando nacional simplemente porque la ideología falangista es contraria al marxismo. Es decir, el falangismo es un tipo de socialismo no marxista. Entonces, por eso se alinearon contra los marxistas. Pero no son tan diferentes. Es decir, un movimiento que pretende establecer, como dicen, el Estado sindical, no es que suene muy tradicional, ¿verdad? E quais são as considerações gerais sobre um carlista em relação ao Francisco Franco? Bueno, en general, los carlistas no nos cae muy bien Franco. Es verdad que Franco fue bastante hábil en unificar el Frente Nacional y gracias a eso ganó la guerra. Pero Franco fue muy oportunista y como a él lo que le interesaba era tener las cosas controladas para... Supongo que su intención era que no hubiese más guerras ni nada parecido. Él desmanteló el carlismo y se apoyó en la falange, que a fin de cuentas la falange, al no ser monárquica, no iba a dar problemas sobre qué dinastía debería reinar ni nada de eso. Entonces, los carlistas en general tienen una opinión no muy buena de Franco. Ya digo, Franco tuvo la oportunidad de haber restaurado la monarquía católica. Al final, lo que hizo fue prolongar la república en la forma de dictadura hasta que murió. Y encima designó como sucesor a un heredero de la dinastía liberal. Entonces, aparte de eso y de haber fusionado los carlistas con la falange y prácticamente haber desmantelado el carlismo, incluso llegó a expulsar al heredero de la dinastía carlista, que acabó en Francia siendo capturado por los nazis y bueno, no murió en un campo de concentración de milagro. Entonces, pues ya digo, como comprenderás,
la imagen que tenemos de Franco después de ganar la guerra no es muy buena. De fato, foi responsável por desarticular completamente a comunhão tradicionalista, os carlistas no caso, e que foram uma grande força militar durante a Guerra Civil, né? Muito pouca gente sabe, mas foram os requetés que tomaram Madrid. Foram eles os primeiros a invadirem Madrid, no caso. Sí, es que, de hecho, lo que la gente no sabe es que la falange era casi inexistente al comienzo de la guerra civil. Era un grupo minúsculo. Los carlistas eran muchísimos. Era quizás el movimiento más importante en España, aparte de los marxistas. Es decir, cuando Franco forzó la unificación, básicamente destruyó eso. Es decir, la falange empezó a crecer a partir de la unificación, porque la falange empezó a absorber a los carlistas. Antes de eso, como digo, la falange era un grupo irrelevante. E falando sobre falange, quais são suas considerações acerca do Primo de Rivera? Bueno, hay mucho mito sobre él. Es decir, los falangistas obviamente lo ensalzan mucho. La izquierda lo convierte en un demonio. Yo creo que dentro de la falange él era quizás de los más moderados. Algunos lo ponen como un católico devoto. Bueno, a lo mejor sí, pero a veces no sabía él muy bien lo que quería, porque hay veces que en sus escritos se le nota más católico, otras veces no tan católico. No sé, yo creo que no tenía muy claro todavía qué era cómo quería llevar la falange. Lo que pasa es que tampoco sabemos lo que habría hecho porque murió. O más bien lo ejecutaron. Pero ya digo, dentro de lo que eran los líderes de la falange, era quizás el menos malo. Também havia uma certa inimizade entre Francisco Franco e Miguel Primo de Rivera, justamente por conta de que o Francisco Franco ele era ideologicamente, doutrinariamente inapto. Ele não tinha uma certa filosofia, por assim dizer. Era uma pessoa muito mais pragmática, certo? Sí, bueno, Franco, es que la mentalidad de Franco era muy práctica. Él tomó el control de un país que estaba destruido por la guerra y por distintas ideologías en lucha, y su objetivo era establecer la paz y recuperar España. Entonces, él tomó una serie de decisiones y obviamente fue quitando de en medio a aquellos que no le convenían. O sea, ya digo, expulsó a don Javier, que era el heredero carlista, lo expulsó de España. Me parece que también llegó a expulsar, no recuerdo bien, pero creo que también llegó a expulsar a Falconde, que era el secretario general de la Comunión Tradicionalista. O lo expulsó o por lo menos lo apartó digamos, del gobierno o del liderazgo. Y lo mismo con la falange. Una vez que desapareció Primo de Rivera, Franco tomó el control completamente de la falange y la reformó
a su gusto. Es decir, la falange antes de Franco y después de Franco es totalmente diferente. Por eso, al morir Franco, la falange se fragmentó, porque hubo un sector de la falange que quiso volver a lo que era la falange antes de que Franco tomase el control. Entonces, por eso sí, había una cierta enemistad, sí, pero que ya digo, que esa enemistad existía entre Franco y todo aquel que no, perdón, que no quisiera, digamos, seguir su plan. De hecho, Franco incluso estaba enemistado con el cardenal que después se convertiría en el Papa Pablo VI. Porque también tuvo varios choques con el Vaticano. El Vaticano le llamó la atención un par de ocasiones para que dejase de ejecutar marxistas después de la guerra. Uma pergunta agora que eu gostaria de fazer, mas é mais voltado para o futuro. Sim. Em relação ao Dom Sixto, no caso ele não possui filhos. Eu gostaria de saber quais são as perspectivas do tradicionalismo para o futuro caso ele venha a falecer. Claro, não de forma alguma eu quero que isso aconteça. Eu acho que o Dom Sixto é o indivíduo com pretensão monárquica mais católico que existe. Mas eu gostaria de saber como será o futuro dos carlistas caso isso venha a acontecer. Bueno, en principio, por lo que yo sé, creo que ya está decidido quién será el sucesor. Lo que pasa es que no lo han hecho público. De todas formas, si no hubiese un sucesor designado, simplemente se buscaría la línea más próxima que siga los preceptos de la tradición. Es decir, hay varias posibilidades, vamos. Hombre, está el sobrino de Don Sixto, pero el problema es que su sobrino no es muy tradicional. Otra opción es el heredero de la Casa de Habsburgo, porque ahora mismo el heredero creo que es nieto o bisnieto, no me acuerdo. Es del último emperador de Austria. Estaba casado con una Borbón-Parma, con Zita de Borbón-Parma, que de hecho era la tía de Don Sixto, si no me equivoco. No recuerdo muy bien, pero vamos, es pariente. Entonces, un Habsburgo está también en las posibilidades. Creo que también la casa de Liechtenstein también tiene parentesco con Don Sixto y bueno, también está la posibilidad de que sea un Braganza, aunque parezca sorprendente, pero también, por a fin de cuentas, la abuela de Don Sixto era hija de Don Miguel de Portugal. Entonces, hay varias posibilidades. Yo realmente no lo sé porque no sé qué es lo que se teje ahí en esos niveles, pero que realmente no sería un gran problema si no hay un heredero designado, porque, como digo,
el carlismo no está atado a una dinastía. Entonces, si no queda nadie de la línea legítima actual, se busca otra línea. Claro, que seja de acordo com os princípios tradicionalistas, né? Exactamente. Ten en cuenta que para un carlista la legitimidad viene por dos caminos. Está la legitimidad de origen, que es la que el rey recibe por su herencia de sangre, su linaje, y está la legitimidad de ejercicio, que se basa en la máxima de San Isidoro de Sevilla. Rey serás si obras rectamente, y si no, no serás. Este principio que se estableció en el siglo VI es básicamente el que ha regido a las monarquías hispánicas durante toda su historia. Y es un principio lógico, es decir, el rey puede tener toda su legitimidad por línea de sangre, pero si no actúa de forma legítima, entonces su legitimidad está en entredicho. Es decir, si él no cumple con lo que tiene que cumplir como rey, entonces no tiene mucho sentido que sea el rei. ¿Me explico? Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o crescimento do carlismo na pós-democratização, no período após a morte de Franco e, por consequência, o fim do governo falangista. Bueno, el carlismo ha ido recuperándose poco a poco. El problema es que la sociedad ha cambiado bastante. Ya no vivimos en una sociedad católica como antiguamente. Entonces, esto dificulta mucho el desarrollo del carlismo. Porque, como digo, si el carlismo es un movimiento básicamente católico, pero la sociedad no es católica, se hace un poco difícil conseguir nuevos carlistas. Entonces, sí, hay crecimiento, porque Eu acredito la que gente va... o governo Sí. atual espanhol, ele nesses atos que ele vem cometendo, esses atos completamente anticlericais, como a removida do corpo do Franco do Vale dos Caídos, a remoção da cruz, inúmeras cruzes vêm sendo retiradas da Espanha por parte desse governo socialista, em uma atitude que muito historicamente semelhante ao que aconteceu durante a Segunda República Espanhola, né, que havia inúmeros atentados contra igrejas, e isso eu acredito que, de certa forma, essa ofensiva por parte dos marxistas contra os católicos, a Igreja Católica, a tentativa de acabar com o cristianismo na Espanha, assim como a gente vê em inúmeros outros países, meio que faz com que os cristãos, sobretudo os católicos, mais do que nunca vejam a necessidade de se organizar e de oferecer uma ofensiva, porque nunca as portas do inferno estiveram tão evidentes assim. Então eu acredito que, de certa forma, esse tipo de atividade anticlerical ajuda no crescimento do carlismo, certo? Yo pienso que sí, aunque en mi opinión todavía falta tiempo para que la situación realmente empiece a movilizar a la gente. Sí hay gente que se va uniendo, pero los católicos todavía están demasiado dormidos. El liberalismo ha sedado a la gente hasta el punto de que todavía el gobierno hace muchas cosas que son perjudiciales y la gente, bueno, no les gusta, pero todavía no reacciona mucho.
Pero yo creo que no queda ya mucho tiempo antes de que la situación ya empiece a movilizar a la gente, porque yo no sé cómo es la situación ahí en Brasil, vamos, pero aquí en España, a pesar de que es Europa, digamos que estamos llegando a un punto en el que ya no es tolerable la situación, es decir, sobre todo a partir de todas las medidas que el gobierno ha tomado con el tema de la pandemia, que está bien, hay que tomar medidas, porque, de acuerdo, el virus existe y gente muere a causa de él, pero algunas de las medidas que toma el gobierno son realmente ridículas y al final han acabado causando más destrozos que ayuda. Hay mucha gente que ha perdido el empleo. Yo mismo me quedé sin empleo gracias a los confinamientos que hizo el gobierno el año pasado y bueno, sí, el gobierno dice que va a dar ayudas y tal, pero el problema es que el Estado dispone de un dinero, pero ese dinero lo saca de los impuestos. Pero si la gente no trabaja, ¿cómo paga impuestos? En fin, yo pienso que estos ataques que están haciendo a la Iglesia son una forma de distracción, porque, por ejemplo, lo que hicieron con Franco, con el cadáver de Franco, fue una medida para distraer a la gente. Es decir, el gobierno estaba tomando una serie de medidas impopulares, pero tenía a la gente distraída con el debate sobre dónde iban a poner a Franco. Ya ves, como si a la gente le importase dónde está Franco. De hecho, mucha gente ni sabía dónde estaba el cadáver de Franco. Ahora lo saben gracias a la publicidad que le ha dado el gobierno, que encima son tontos hasta para eso, pero bueno. Y lo de las cruces es lo mismo, es decir, están distrayendo a la gente con una serie de medidas y una serie de debates artificiales, mientras por otro lado se dedican a desmantelar más la sociedad. Porque sí, vale, retirar una cruz es algo importante, es decir, es un ataque a la fe católica, porque las cruces obviamente son expresión pública de la fe. Pero el gobierno está haciendo otras cosas más importantes que atentan contra la fe católica, pero que pasan desapercibidas porque la gente está distraída en los medios de comunicación porque están quitando una cruz aquí o una cruz allá. ¿Me explico? Eu gostaria de fazer uma pergunta como tradicionalista brasileiro. Eu gostaria de saber como o carlismo vê organizações feitas São Leonista que abraçou a bandeira tradicionalista e os princípios defendidos pelo carlismo. Eu gostaria de saber a opinião sobre a comunhão tradicionalista em relação a entidades tradicionalistas feitas São Leonista. En principio, la comunión tradicionalista apoya cualquier iniciativa que busque restaurar la monarquía católica en cualquier país. Es decir, personalmente no he oído ninguna opinión de la comunión tradicionalista sobre la São Leonista, pero mi opinión, si vuestro movimiento sigue la doctrina carlista, no debería haber una opinión negativa, vamos. Vamos, en general, como digo, los carlistas van a apoyar siempre cualquier iniciativa que signifique restaurar
una monarquía legítima, tradicional y católica. Diga, como seria a relação ideal entre Estado e Igreja Católica? Bueno, esa pregunta es un poquitín compleja, porque yo para empezar considero que el Estado, lo que hoy día llamamos Estado, no debería existir. Obviamente yo no soy anarcocapitalista. Es decir, cuando digo que el Estado no debería existir, me refiero a que deberíamos volver al sistema antiguo, tradicional, en el cual el gobierno era una persona o una familia. El Estado moderno es un aparato abstracto que no tiene personalidad. Antiguamente tú podías apelar al rey y podías convencerlo, pero tú al Estado no lo convences. El Estado funciona como una máquina y, como sabemos, una máquina no tiene sentimientos. Pero bueno, ya que no podemos deshacernos de esta máquina, la relación que debería existir es de por un lado independencia, pero con también interrelación. Es decir, independencia en el sentido de que es obvio que ni es bueno que el Estado controle a la Iglesia, ni tampoco es bueno convertir a la Iglesia o convertir al Estado en un apéndice de la Iglesia. Porque, como digo, el clericalismo no es bueno. Entonces, tienen que tener cada uno su ámbito. Sin embargo, tienen que estar interrelacionados. Es decir, aunque la Iglesia se ocupe de lo espiritual y el Estado, como poder temporal, se dedique a los asuntos temporales, aún así las acciones del Estado tienen que estar, digamos, basadas en una moral. Es decir, la Iglesia tiene que ser, digamos, la que limite los excesos del Estado. No sé si me explico. Es decir, no tiene que haber un control de uno sobre otro, pero la Iglesia tiene que ser la que limite al Estado en cuestiones morales, de modo que el Estado no promulgue leyes inmorales que vayan contra la ley natural. No sé si explico bien la posición. Lo digo porque hay gente que dice que no debería existir separación entre Iglesia y Estado, pero depende de cómo entendamos esa expresión. A veces parece que es que quieren que la Iglesia y el Estado sean la misma cosa, o que la Iglesia absorba al Estado. Y eso tampoco es bueno, porque la función de la Iglesia no es gobernar a los pueblos como poder secular. Esa no es la función de la Iglesia. En ciertas ocasiones, en ciertos momentos históricos y en ciertos lugares ha tenido que hacerlo, pero porque no había otra manera. Era necesario, pero no es la función de la Iglesia. ¿Me explico? No sé si ha quedado clara la idea. Ficou, não há de se haver um conflito. O Estado não deve estar acima da Igreja, da mesma forma que a Igreja não deve tomar decisões, por assim dizer, administrativas por parte do Estado, né? Deve-se haver uma
uma relação harmoniosa entre ambas as instituições, certo? Exactamente. Para a última pergunta, eu gostaria de saber como deve ser a relação, porque, assim, é uma noção historiográfica que é um fato, né? De que a Espanha não é vista como um único reino. Isso só foi ser visto mais para frente com uma revisão historiográfica. Antigamente os reis eram aclamados como rei de las Espanhas, não rei da Espanha, devido à sua forma de regime tradicionalista. Eu gostaria de perguntá-lo como deve ser a parte administrativa de um reino tradicional, como são organizados os fueros, por assim dizer. É isso. Sí, bueno, a ver, una monarquía tradicional, la monarquía tradicional hispánica, estaba basada en la integración de diferentes reinos, en la cual se respetaban las tradiciones, las leyes, la lengua, las características de cada reino. Es decir, la monarquía católica, lo que vulgarmente se conoce como Imperio Español, que es un término que, bueno, es correcto, pero no es el más adecuado. Por lo menos durante la monarquía de los Habsburgo, el nombre oficial era Monarquía Católica. El rey era rey de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey de Navarra, etcétera, etcétera. Es decir, técnicamente era como una federación de reinos, en la cual el rey era rey de cada reino según las leyes de cada reino. Es decir, cuando Felipe II se convirtió en Felipe I de Portugal, él era rey de Portugal y gobernaba Portugal según las leyes de Portugal, y gobernaba Castilla como rey de Castilla según las leyes de Castilla, y gobernaba Sicilia como rey de Sicilia según las leyes de Sicilia. Entonces, esto, digamos, es la gran ventaja de la monarquía hispánica, que es muy fácil integrar reinos porque no va a existir un conflicto de dominadores y dominados, sino que cada reino sigue teniendo sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia lengua y su forma de ser. Esto es precisamente lo que los liberales destruyeron por completo. Todos los problemas que hay en España hoy día, por ejemplo, con Cataluña, vienen de esto, de que los liberales quisieron convertir toda España en Castilla y, claro, hubo pueblos que se resignaron y pueblos que dijeron no, de ninguna forma. ¿Por qué para ser español tengo que ser castellano? Si nunca me ha hecho falta ser castellano para ser español. Este sentimiento es verdad que también en Cataluña hay mucha influencia de la izquierda, entonces este descontento ha sido, digamos, absorbido por los movimientos marxistas. Pero bueno, en su esencia se trata de eso, es decir, España en realidad no es un pueblo, sino una colección de diferentes pueblos que comparten una serie de características, pero son diferentes en otras. Cuando los gobernantes han intentado eliminar
esas características propias de cada pueblo es cuando la gente se ha levantado en armas y cuando se ha quebrado la unidad. No sé si responde bien a la pregunta. Responde sim, perfeitamente. Deixou bem claro esse tema, que é muito difícil fazer com que as pessoas iniciadas no tema compreendam de que a centralização em uma monarquia tradicional é uma centralização política, mas não administrativa. Porque a monarquia tradicional zela muito pelo regionalismo, por exemplo. Exactamente. Sí, exactamente. Es decir, la monarquía católica se basa básicamente en dos principios. Fe en un mismo Dios y lealtad al mismo rey. Habiendo esas dos cosas, da igual si en Castilla hablan castellano y en Navarra hablan vasco. Da igual. ¿Que no se entienden entre ellos? Bueno, pues que contraten intérpretes. ¿Que el rey no sabe hablar la lengua de un reino? Bueno, pues gobierna a través de un virrey. Es decir, lo importante es que la monarquía hispánica funciona como una colección de reinos que comparten el mismo rey. Pero esos reinos pueden ser completamente diferentes entre sí. Y no hay ningún problema con ello. No hay nada malo en ello. Não há problema nenhum. Eu acredito que esse tipo de monarquia, ela é muito condizente com o Brasil, porque aqui, eu posso falar pelos brasileiros, é claro, nós vemos que o Brasil, ele culturalmente é muito diversificado, por assim dizer. Porque a gente vê costumes e tradições no Nordeste que são típicos do Nordeste. O povo nordestino tem uma identidade, o povo do Sul possui outra. Então, não faz sentido que nós vivamos em um governo completamente centralizado e que todas as pessoas sejam obrigadas a se submeter a um modelo constitucional, uma vez que cada povo que constitui o Brasil possui as suas próprias demandas. Então, elas deveriam ser regidas de acordo com as suas necessidades, não com a necessidade de um governo central. E é muito curioso como que um governo que se intitula liberal, como foi no caso da Espanha, submeteu todos os povos que constituem a Espanha a obedecer cegamente à Constituição de Madrid. Sí, mira, a mí lo que me comenta sobre Brasil es que me parece obvio. Es decir, si España en sí está compuesta de diferentes regiones bien diferentes entre sí, ¿cómo no va a ser así que en Brasil, que es como 20 veces el tamaño de España? Es decir, Brasil es media Sudamérica. Obviamente va a tener regiones muy diferentes entre sí. Entonces, un modelo centralista que intenta uniformar todo no puede funcionar. Es decir, es básicamente destruir la cultura de un montón de gente para imponerles la cultura de una región. No tiene ningún sentido. Exatamente. É uma forma de matar a identidade regionalista, né? Es que el problema es que los liberales tienen pánico a eso, porque ellos lo que quieren es control. Es curioso que se llamen liberales, pero lo que menos promueven es la libertad. Exatamente. Você vê que o termo liberdade foi sequestrado pelos liberais. Eles não promovem a liberdade de fato, eles promovem basicamente uma forma de centralismo ditatorial que é algo que beira o crime de lesa pátria. Tentar centralizar todo o governo em torno de uma corte só é um absurdo.
Sí, o sea, para mí está claro que Brasil está compuesto, digamos, es una nación compuesta de varias naciones más pequeñas y no hay nada malo en admitir eso. Porque como digo, el problema no está en ser varios pueblos diferentes que comparten el mismo gobierno. El problema es cuando quieres imponer las costumbres y las leyes y las tradiciones de uno de esos pueblos sobre los demás. Ahí es donde no funciona. Que la gente del nordeste sea totalmente diferente de la del sur, ningún problema. Que se pueden considerar como dos naciones diferentes, pues ningún problema. Son dos naciones diferentes, digamos dos reinos que tienen el mismo rey, pues de acuerdo, ningún problema. Pero eso a los liberales les da pánico, porque eso les quita el control directo. Y los liberales lo primero que hicieron fue destruir lo que se llaman los cuerpos intermedios, que son las estructuras sociales que, digamos, que actuaban de intermediarios entre lo que es el pueblo en sí y el rey. Como los liberales lo que buscan es el control, eliminaron eso para controlar directamente el país. Claro, al eliminar eso, quedan a la vista todas las diferencias entre los diferentes pueblos. Como eso no les interesa, se dedicaron a erradicarlo. Assim de simple. Essa descentralização, ela se torna muito efetiva quando a gente coloca na cabeça de que a Espanha não era somente a Espanha retida no continente europeu. Como a monarquia tradicional, ela funcionou de uma forma muito eficaz na administração das colônias, porque se a gente vê, a Espanha europeia não era basicamente nada em relação à Espanha do ultramar. Não só a Espanha, como o próprio Portugal. O Portugal ultramarino era muito superior no quesito da limitação geográfica, e por essa forma de modelo tradicional, onde é um rei, entretanto esse rei é rei de inúmeras províncias, onde ele rege as províncias de acordo com suas próprias legislações. A gente vê que esse descentralismo administrativo se manteve presente na América justamente pela sua eficaz, ¿no? Sí, de hecho, los virreinatos eran prácticamente entidades autónomas, es decir, el virrey podía autorizar la prensa de libros, podía autorizar la emisión de moneda, podía autorizar expediciones militares para explorar territorios. Es decir, el virrey básicamente actuaba de forma independiente. Es decir, obviamente al terminar su mandato él tenía que rendir cuentas en España ante un tribunal que examinaba cómo había gobernado, pero que básicamente él gobernaba con total autonomía. O sea, el rey no tenía que decirle nada. Había algunas cosas que tenía que autorizarlas el rey, pero eran mínimas. Como digo, los virreinatos podían hasta organizar expediciones militares. Entonces, de hecho, el sistema funcionaba tan bien que solo colapsó cuando poderes extranjeros actuaron para colapsarlo. Es decir, si Napoleón no hubiera invadido España y los ingleses no hubieran financiado a los rebeldes que se alzaron en los virreinatos, el sistema podría estar funcionando hoy día también. Es decir, la monarquía católica no cayó porque fuese decadente, cayó porque una serie de fuerzas externas aprovecharon una circunstancia histórica
la invasión napoleónica para actuar y causar unas revueltas en un momento en el que España no tenía cómo sofocarlas. Aún así, las rebeliones duraron como 2 o 3 décadas, porque aunque se puso mucho dinero y además los líderes de las revueltas hicieron todo lo que pudieron para convencer al pueblo de que estaban liberándolos y tal, el pueblo era básicamente leal al rey. Y de hecho, en algunos sitios estuvieron luchando hasta 1831, que fue cuando cayó la resistencia en la isla de Chiloé, que está enfrente de Chile, si no me equivoco, creo que fue el último de los últimos focos de resistencia realista en caer. Y bueno, el virreinato de Perú básicamente lo independizaron a la fuerza, es decir, los peruanos ni querían libertadores ni los esperaban. Es decir, Perú solo cayó cuando por fin, no sé si en 1820 y algo o 1830, no recuerdo bien, Simón Bolívar consiguió capturar al virrey de Perú, que estaba atrincherado en Cuzco, y lo ejecutó. Y se proclamó dictador del Perú. Es decir, que, como vemos, esta situación es totalmente artificial. Si no hubiera habido influencia externa, hoy día la monarquía católica de las Españas seguiría funcionando. Por lo menos, al menos durante un siglo más, habría funcionado. Sí, bueno, yo espero que se me haya entendido bien. He intentado hablar despacio. Podría haber hablado en portugués, pero no tengo tanta práctica hablando portugués. Escribo mejor que hablo, entonces he preferido conversar en mi lengua materna. Espero que en un futuro pueda conversar en portugués, que se me entienda bien, pero bueno, de todas formas agradezco esta oportunidad y bueno, espero que les sirva a muchos para entender en qué consiste el carlismo, un poco también sobre la hispanidad, que también he hablado un poquito, y bueno, y sobre los principios de una monarquía católica. Muchas gracias y bueno, ya hablaremos en otra ocasión.